Continuando con el estudio del libro de Mateo, ahora veremos el capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 43, el Señor confronta la tradición de los fariseos y los escribas. El Señor presenta la postura genuina de la ley en relación a la tradición que los escribas habían hecho y el fiel cumplimiento por parte de los fariseos. El Señor corrige las malas interpretaciones y profundiza la postura genuina de estos versículos. El Señor, desde el principio del Sermón del Monte, Jesús se enfoca en lo interno, en cómo son los hombres en sus mentes y corazones. En Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 48, el Señor vuelve a enfatizar las normas divinas para vivir en su reino. Las normas divinas que ya ha provisto en la ley del Antiguo Testamento, en contraste con la tradición judía que se caracterizaba por una justicia externa, superficial e hipócrita. La justicia que Dios requiere es ante todo interna. Si no existe en el corazón, no existe en absoluto. Por ejemplo, Salomón oró en 1 de Reyes capítulo 8, versículo 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En este versículo vemos cómo Salomón en su oración decía a Dios que él conocía los corazones de las personas. En otro versículo, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, las últimas palabras que David dijo a su hijo Salomón fueron así: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Acá vemos cómo David, en su larga vida, en sus largos años de relación con Dios, entendió que Dios conoce el corazón de las personas. Aquellas personas que le buscan lo van a hallar, mas las personas que lo dejen, el Señor también los desechará. Hablando acerca del corazón, la parte interna del ser humano, el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 2, dice así la palabra de Dios: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Otra versión de este versículo dice así: La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Es así como la palabra del Señor sigue enseñándonos que la prioridad para Dios es el corazón del ser humano. El Señor examina los corazones, examina las intenciones, y cada persona, cada creyente que obre, si lo hace de corazón, recibirá recompensa. Dios está interesado sobre todo en cómo son los hombres en su interior. Esta es una verdad central en ambos testamentos: la fe con obras. Un buen acto externo es válido delante de Dios cuando refleja el interior transformado. Jeremías 17:10 dice la palabra del Señor: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor dice que escudriña la mente, escudriña lo más profundo del ser humano, y cada quien conforme haga en este mundo, el Señor nos da la promesa de que
recibirá un fruto de sus obras. El Señor, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, advierte a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:23 dice la palabra del Señor: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor escudriña la mente y el corazón, y de acuerdo cómo obre, cómo produzca obras de lo más profundo del corazón del ser humano, el Señor dice que dará a cada uno según las obras que sean producidas de un corazón transformado. La conducta externa correcta le agrada al Señor solo cuando corresponde a actitudes y motivos internos correctos. Por eso Pablo manifestó en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios no mira lo externo como el ser humano mira lo externo de las personas. Dios escudriña lo más profundo del ser humano. Y la intención de Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 44, es el énfasis que da sobre la actitud detrás de la acción, la actitud que las personas muestran de acuerdo al corazón que tienen. Sin embargo, las supuestas buenas obras de los orgullosos escribas y los vanidosos fariseos no venían de las actitudes del corazón que Jesús dice que son características de los ciudadanos del reino: pobreza de espíritu, lamento por el pecado, misericordia, hambre y sed de justicia. Desde que inició el Sermón del Monte, el Señor ha ido encarando el tema sobre el cambio del corazón, la condición del corazón del ser humano. ¿Cómo está un corazón cuando este corazón acepta a Dios? ¿Cuáles son sus obras después de la transformación del corazón? Es así que ahora en Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 43, el Señor sigue hablando acerca de la postura genuina de la ley en relación a la tradición que los escribas habían hecho y el fiel cumplimiento por parte de los fariseos. El Señor no vino a abrogar la ley. En este caso el Señor vino a cumplir la ley, pero hace correcciones. Empieza diciendo en varias partes de estos versículos: oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Inmediatamente el Señor dice: pero yo os digo, yo os digo, yo os digo. El Señor no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley y a darle un significado verdadero acerca de esta ley. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis es la palabra que Jesús vuelve a reiterar en 6 ocasiones en estos versículos, debido a que Jesús sabía que sus oyentes, en especial los moralmente arrogantes y autosatisfechos dirigentes religiosos, tal vez no podían entender lo que les estaba diciendo. Dedicó gran parte de este sermón a exponer las motivaciones y los principios defectuosos del sistema legalista que habían reemplazado a la propia palabra revelada de Dios. Jesús utiliza la frase «oísteis que fue dicho a los antiguos» o una similar para representar cada una de las 6 ilustraciones correctivas que ofrece en esta parte de su sermón. La frase «oísteis que fue dicho»
hace referencia a enseñanzas rabínicas y tradicionales, y en cada ejemplo Jesús contrasta esa enseñanza humana con la divina palabra de Dios. Pero yo os digo, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando dice el Señor, yo os digo, es el propio Hijo de Dios que está reflejando, está dando a conocer lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el verdadero propósito de la palabra de Dios? El Señor explica cómo estos rabinos tradicionalistas habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Ellos una y otra vez enseñaban, y el Señor en esta ocasión dice, oísteis que fue dicho, y el Señor contrasta esas palabras con, pero yo os digo. Esta es la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Con estas frases el Señor estaba mostrando que no vino a abrogar la ley, sino a cumplir el verdadero significado de la ley. En las 6 ilustraciones que se hallan en los versículos 21 al 48 del capítulo 5, Jesús se refiere primero a dos de los 10 mandamientos, luego a 2 principios más generales en la ley de Moisés y a los 2 grandes principios de la misericordia y el amor. El asesinato y el adulterio son dos ilustraciones que el Señor empieza hablando en estos versículos. Se relacionan con asuntos básicos de la preservación individual y social. La protección de la vida es la base del bienestar individual. La protección del matrimonio es la base del bienestar social. Los ejemplos avanzan desde la protección de cada vida humana hasta el amor por toda vida humana, incluso el amor a los enemigos. Todas estas ilustraciones se relacionan con cada ámbito de nuestra vida y deben caracterizarse y medirse por la norma perfecta de Dios en cuanto a justicia interior. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La frase fue dicho a los antiguos también puede haberse traducido los antiguos dijeron o declararon. Ahora, para hacer una correcta interpretación realizaremos el siguiente análisis. En el primer caso, fue dicho a los antiguos, sería que a los antiguos les habló Dios, en cuyo caso Jesús estaría refiriéndose a la palabra revelada de Dios. Pero eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque Jesús contrasta la enseñanza de Dios con la de los antiguos. Sería imposible que Jesús contradijera la palabra de Dios en alguna manera. Por lo tanto, cuando dice fue dicho a los antiguos, no se refiere lo que Dios dijo a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, la segunda interpretación, esta palabra fue dicho a los antiguos, también se lo puede interpretar como los antiguos dijeron o declararon. Esta segunda interpretación es que las ideas que los antiguos enseñaron eran principalmente de su propia invención, y ese debe ser el enfoque correcto. A los rabinos de generaciones pasadas con frecuencia se les llamaba padres de la antigüedad, los hombres de hace mucho tiempo, y es a ellos que se refiere la frase los antiguos. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? Jesús estaba contrastando, diferenciando su enseñanza y la verdadera enseñanza de las Escrituras del Antiguo Testamento, con las tradiciones judías escritas y orales que se habían acumulado durante los últimos cientos de años y que habían pervertido tanto la revelación de Dios. Las tradiciones que los judíos, que los escribas habían realizado durante cientos de años, habían obscurecido
habían tapado la verdadera palabra de Dios. Por eso es que Jesús dice, oísteis que fue dicho, o sea, en otras palabras, oísteis lo que los ancianos les enseñaron, y el Señor contrasta diciendo en esta ocasión, pero yo os digo, en este caso, Jesús da la correcta interpretación de la palabra del Señor. Martin Lloyd-Jones ha indicado en relación a la Biblia y las tradiciones católicas romanas a principios del siglo XVI que había una similitud donde las tradiciones estaban por encima de la palabra de Dios. En el siglo XVI, la condición del judaísmo en el tiempo de Cristo era muy parecida a la Iglesia Católica Romana a principios del siglo XVI, donde las escrituras no se traducían a la lengua del pueblo. En el siglo XVI, la Iglesia Católica había puesto por encima de la palabra de Dios sus tradiciones. Y en este tiempo, las escrituras no se traducían a la lengua del pueblo. La liturgia, las oraciones, la lectura bíblica e incluso la mayoría de himnos estaban en latín y la gente promedio no conocía ni entendía. Cuando un sacerdote daba un sermón, las personas no tenían nada por lo cual juzgar lo que decía. No tenían idea en cuanto a si el mensaje era bíblico o no, o incluso si era importante que fuera bíblico o no. La Biblia enseñaba lo que la Iglesia decía que enseñaba. Por tanto, la Iglesia puso su propia autoridad por sobre la de las Escrituras. Estaba por encima la Iglesia de las Escrituras. Durante siglos, la Iglesia Católica Romana había desarrollado un sistema de religión que se desviaba cada vez más de las Escrituras. Era un sistema que el individuo común no tenía manera de investigar o verificar. La mayor contribución de la Reforma en el siglo XIV, XV, XVI, la Reforma protestante, fue entregar la Biblia al pueblo en su propio idioma. Esto puso la palabra de Dios en las manos del pueblo de Dios. Fue la verdad de la Biblia la que trajo luz a la Edad Media y en consecuencia puso fin al oscurantismo. Entonces, esto que sucedió en el siglo XVI también sucedió en los tiempos de Jesús. Las tradiciones estaban por encima de la palabra de Dios, por encima de la ley de Dios. La mayoría de escribas y rabinos no trataron de traducir o explicar el texto bíblico, sino que más bien enseñaban del Talmud, que eran tradiciones orales, una codificación exhaustiva de las tradiciones rabínicas. Tal vez por eso los dirigentes judíos y los miembros del pueblo se asombraron de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Es así que el Señor contrastó la enseñanza de los judíos escribas, la enseñanza de los escribas y fariseos. El Señor les enseñaba como quien tiene autoridad y no como estos religiosos que enseñaban por encima de la palabra de Dios sus tradiciones, en este caso el Talmud. Entre los cambios más asombrosos que Jesús hiciera a la enseñanza tradicional estaba su insistencia en que la tradición y las escrituras se hallaban en conflicto y que la justicia interior, no la formalidad externa, es la característica central y necesaria de una correcta relación con Dios. 5 principios básicos resumen la idea central de Mateo capítulo 5, del versículo 21 al versículo 48. Primero, el primer principio es que el espíritu de la ley es más importante que la letra. La ley no fue dada como una serie mecánica de reglas por medio de las cuales en sus propias fuerzas los hombres pudieran gobernar la vida exterior.
La ley fue dada como una guía, un ayo para el tipo de carácter que Dios requiere. Hay que deducir cuál es el principio de las palabras. El espíritu de la ley es más importante que la letra. No solo es un código de conducta, sino es el amor a Dios. No se trata de autojustificarse como fariseos, sino estar preocupados cómo estamos delante de Dios. Si la letra dice no matar, no robar, no engañar, si cumplimos como lo hacían los fariseos, y al final lo único que lograremos es autojustificarnos delante de Dios, arrogantemente como lo hacían estos religiosos. Lo que Dios quiere no es el cumplimiento externo, sino un cumplimiento que nace del corazón. El segundo principio básico de la ley es que la ley es tanto positiva como negativa. Su propósito es prevenir el pecado interno y externo, pero también promueve la justicia interna como externa. No debemos ver solo lo negativo, no solo debemos ver que la ley castiga el pecado, sino que la ley también promueve la justicia. Otro principio de la ley es que la ley no es un fin en sí misma. Su propósito más profundo va más allá de purificar la vida del pueblo de Dios. Su propósito supremo es glorificar a Dios mismo. La ley es un medio por el que aprendemos a conocer a Dios y a vivir una vida agradable delante de Dios que glorifica a Dios. La ley, el fin de la ley es glorificar a Dios, no es autojustificarnos delante de Dios. Solo Dios está calificado para juzgar a los hombres porque solo Él puede juzgar los corazones de los hombres. Solamente el Creador tiene el derecho y la capacidad de juzgar los procesos internos de sus criaturas. Dios conoce lo más profundo del ser humano. Dios juzgará conforme a la obra de los corazones de los seres humanos en el día postrero. El último principio es que todo ser humano se le ordena vivir de acuerdo con la norma divina hacia la que la ley señala. La ley es nuestra guía, la ley es una norma, es una guía, nos enseña cómo debemos de vivir. Puesto que es imposible que el hombre cumpla ese mandato, Dios mismo ha proporcionado el cumplimiento a través de su Hijo Jesucristo. El demandador de justicia también es el dador de justicia. El legislador también es el redentor. Gloria a Dios.